La valentía no es la ausencia de temor. La valentía es seguir adelante a pesar de los temores. Muy buenos días, doctor. Espero que se encuentre muy bien. Me dijo usted a través de este video, ya que como está muy ocupado, traté de resumir lo mejor que pude la idea para sumar un granito de arena a la propuesta que usted planteó el lunes pasado en la reunión Diamond. Alguien me dijo alguna vez que la palabra temor deriva de dos palabras. T de tener, mor, amor. Por lo cual, temor no es miedo, sino tener amor a. Por esta razón, uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el temor de Dios, porque en realidad no es el miedo a Dios, no se le puede temer a alguien que es más bueno que el pan. Entonces, temor de Dios es tener amor a Dios. Por esta razón, quien teme fracasar, termina fracasando. Quien teme enfermarse se enferma. Quien teme al éxito es exitoso. Tarde o temprano ese éxito llegará. Quien teme a la fortuna es afortunado y es colmado de bendiciones. ¿Usted a qué le teme? ¿Cuáles son sus sueños más locos? Cuando la palabra loco deriva del latín locus, que significa desequilibrio. Cuando yo estuve desequilibrado negativamente, fue la causa de mi internación psiquiátrica. Pero cuando pude cambiar esa locura, porque todos me decían, estás loco, ¿cómo te vas a ir a Estados Unidos? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué te vas a encontrar? Y demás. Esa locura me llevó a vivir la vida que siempre soñé y a encontrar a la persona que siempre busqué, que es mi esposa. Por eso, cuidado, porque la locura lo cura todo. Quiero dejarles esto porque cuando estamos hablando de encontrarnos con personas, nos encontramos con esta situación en todas las personas, porque las personas somos reacias a los cambios. La gente quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiar de vida. Prefieren en ese estancamiento de todo ser humano. Existen en la zona de confort dos mentalidades opuestas, pero que la llevan a la persona y a las sociedades al estancamiento. Una de esas mentalidad es los que están bien, no quieren perder su poder, su prestigio, su privilegio, entonces no hacen nada para generar cambios en la sociedad. Y los que están mal, como es la gran mayoría, ya están acostumbrados. No, esto nunca va a cambiar, esto es más de lo mismo, estoy muy ocupado, no me vengas con cosas nuevas. Eso fue algo de lo que a lo largo de mi vida me he enfrentado muchas veces. E inclusive yo he sido también parte de esa forma de pensar. Y se ha estancado mi vida durante mucho tiempo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un patrón de conducta de las personas y de las sociedades que estas personas conforman. Esos paradigmas, esos patrones de conducta, como usted lo dice muy bien en sus conferencias, depende de la herencia, depende del entorno y depende de la actitud de cada persona. Entonces, eso es necesario revertirlos. Y cuando uno se enfrenta a eso, es donde realmente hay que actuar con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta terminamos haciendo más de lo mismo. Y Albert Einstein dijo, no se pueden obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Por eso mismo, una de las cosas que rescaté de la reunión Diamond del otro día fue la propuesta de esta señora, que creo que es la colombiana, por las marcas que tenía en su cuerpo. Era la persona que había tenido el accidente, que se prendió fuego con las hojas que la cubrieron encendida.
Si no es ella, bueno, le pido mil disculpas, pero me refiero a lo que dijo esta persona, a la fábrica de campeones. Vivimos en una sociedad donde se establecen permanentemente competencias. Ganadores hay uno de 1000, 2000, 3000 participantes. Entonces, hacer una fábrica de campeones realmente es hacer más de lo mismo. Quien no se sienta campeón, que es la gran mayoría, porque tiene una autoestima baja, porque vive en un entorno, porque nació de tal color de piel, por esto, por lo otro, se va a sentir excluido. Lo que yo quiero proponerle es esto que he venido trabajando desde hace muchos años. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre dirigente y líder? Como lo dice en la presentación. Un dirigente, la frase que identifica a un dirigente es: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Estamos rodeados de dirigentes. Los dirigentes pueden tener valores, pueden tenerlos, pero no es algo que realmente el puesto de dirigente exija. En muchos casos los dirigentes son escogidos por carecer completamente de valores. Y ahora sí, la idea que le propongo es empezar a trabajar en el desarrollo de líderes. ¿Qué es ser un líder? La frase que identifica a un líder es: hagan lo que yo hago. Y ahí tenemos el liderazgo indiscutido de Jesús. Cuando Jesús murió, de los 12 discípulos que tenía, le quedaron 11, porque uno se ahorcó, que fue Judas Iscariote. Y a lo largo de 2000 años, de esos 11 discípulos, hoy hay más de 1.400 millones de cristianos en el mundo, que son bautizados, que no ejercen, porque las mismas religiones han desvirtuado la filosofía, por las tres mismas razones, o por las tres mismas tentaciones que tuvieron Adán y Eva en el paraíso: poder, prestigio y privilegio. Esas tres son las tentaciones más antiguas, al que todo ser humano, y por consiguiente las instituciones que esos seres humanos constituyen, es que terminan cayendo. Por eso, cuando hablamos de un líder, tenemos que hablar de los valores que constituyen a un verdadero líder. Primero, la L de lealtad. Todo líder debe ser leal a los principios y a los valores. Desde el principio llovió de arriba para abajo, y por más que avance la ciencia y la tecnología, jamás lloverá al revés. Entonces, quien no conoce los principios termina tratando de hacer llover de abajo para arriba, en lugar de empezar desde arriba y que se derrame hacia abajo. No es casualidad que en nuestro cuerpo la cabeza esté en la cima del cuerpo, y que de ahí bajen todas las órdenes al resto del cuerpo. Por eso una mano no puede pensar, una mano tiene que accionar. La cabeza es la que envía. Y cuando nos vemos a nosotros, es Dios quien desde arriba nos tiene que enviar. Más adelante voy a hablarle de cuál es el orden natural en esta vida. Un líder debe tener id de integridad. Para un líder, ser honesto no es suficiente, porque ser honesto es hacer lo correcto delante de los demás. Un líder requiere integridad, que significa hacer lo correcto, aun cuando nadie te ve. Un líder debe tener de disciplina, porque no se puede llegar a alcanzar ninguna meta sólida si no hay disciplina. Hay que disciplinarse y hay que hacer lo que se debe hacer. Un líder debe tener la E de excelencia. ¿Por qué? Y bien lo dice Jesús en la parábola de los talentos: al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. Porque cada vez debemos multiplicar nuestros talentos. Tenemos que utilizar ese único talento
que Dios nos ha dado para diferenciarnos del resto de los animales, porque no somos ni vegetales ni minerales, somos animales y nos diferenciamos del resto de los animales por nuestra capacidad de razonar. Tener la razón no implica imponer nuestro punto de vista, sino utilizar ese único talento que el servidor de la parábola, al que había recibido solamente ese talento, lo enterró. El talento de la razón hay que ejercitarlo, razonar, pensar, meditar. ¿Para qué? Para poder encontrar la salida y siempre buscar la excelencia, lo mejor. Aunque la situación sea un 6, tenemos que poder revertirla y a esa misma situación convertirla en un 9. Un líder debe tener responsabilidad. Esa es la fundamental, el fundamental valor que debe tener. Hacerse cargo de sí mismo, hacerse cargo de las decisiones que toma, hacerse responsable. Para bien o para mal, te equivocaste, bueno, séte responsable y seguí adelante. Nunca culpable, siempre responsable de aceptar, porque cuando uno acepta la responsabilidad, va a enmendar el error. Cuando se siente culpable, la culpa, como ya lo hablamos anteriormente, es lo que nos perjudica. Por eso es que necesitamos formar líderes. En algún momento, cuando planteé esto, dice, uy, no, líderes. Ese es el problema, no tenemos líderes, estamos rodeados de dirigentes, de gente que dice, haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No son ejemplos, son realmente vanos, no tienen principios, les da lo mismo o creen que haciendo más de lo mismo van a obtener resultados diferentes. Por eso la idea es de cambiar esto. Esta es una de las propuestas, Global Balance, un movimiento sociopolítico. Generar un movimiento con estas nuevas, que no son nuevas, sino con estos principios atemporales, con estos valores, para que podamos generar lo que más adelante vamos a charlar, o le quiero charlar de lo que es la acción política. Porque los políticos son una cosa, pero las acciones políticas son otras completamente distintas. El símbolo de Global Balance es la balanza de la justicia. La balanza de la justicia está diseñada en un principio, que es la de contrapesos. En eso se funciona. Por eso Albert Einstein decía que no existe lo bueno y lo malo, porque ambos son extremos de una misma de una misma vara. Se trata de equilibrar. Lo que hoy es bueno, mañana puede convertirse en malo. Y les doy un ejemplo muy simple. Cuando uno tiene una persona con baja autoestima, hay un desequilibrio. Entonces uno empieza a empoderar el opuesto. ¿Para qué? Empieza a estimularla a esa persona para que se genere un equilibrio. Pero si la sobreempodera, lo que genera es un desequilibrio en sentido opuesto. Por consiguiente, esa persona que al principio era de una baja autoestima, se puede volver soberbio, se puede volver déspota con el solo hecho de sobreempoderarlo. Por eso, en el equilibrio es donde uno tiene que jugar para poder equilibrar. De hecho, si hay algo que aprendí del psiquiatra que me trató, o de la psiquiatra que me trató, era que la bipolaridad era ir de un estado de euforia a la depresión. De hecho, las personas con enfermedades bipolares son maníacos depresivos. ¿Por qué? Porque el peligro está en el momento de euforia, porque es donde hacen cosas que después, cuando por proceso natural viene el estado negativo,
todo eso que hicieron de más se les viene encima y los termina aplastando. Por eso tienen pequeños altos, pero tienen muchos bajos. Vivimos en una sociedad altamente bipolar, ¿tá? Porque nos vamos del cielo al infierno. Lo viví en Argentina durante toda mi vida, con altibajos permanentes. Vengo a Estados Unidos y ahora en una sociedad que era más o menos estable, ahora estamos con el presidente que tenemos en una situación exactamente igual. Por eso se trata de equilibrar, ¿tá? Y de que la gente logre el equilibrio dentro de este desequilibrio. Por eso, la idea del Programa Nacional de Recolonización, del cual le había hablado, era el movimiento o la migración de las personas. El escudo original o de la asociación que habíamos formado en Argentina era el escudo de la provincia de Vizcaya en España. Mi abuelo era español de la provincia de Vizcaya, nació en Urioste, un pequeño poblado que aún existe a 30 kilómetros de Bilbao. El escudo tiene un árbol que es el roble, el árbol de Guernica con sus raíces, que son nuestros ancestros. Y detrás de ese árbol se ve una cruz. Fíjese la paradoja de la vida. Jesús dijo: carguen la cruz y síganme, porque mi carga es liviana y mi yugo es llevadero. A diferencia de lo que se promueve, de que el peso de la cruz, ¿por qué? Porque se lo asocian a la imagen de Jesús cargando la cruz en el Calvario. Ahora quiero hacerle un planteo que le parecerá diferente. En la matemática, la cruz simboliza la suma. El símbolo más es una cruz. Y muchos años después de la muerte de Jesús, cuando se descubrió la electricidad, se le puso la cruz al signo positivo. Cuando Jesús dice en sus palabras: carguen la cruz y síganme, porque mi carga es liviana y mi yugo es llevadero, dice: no importa qué tan negativa sea la circunstancia, sumen todo lo positivo que hay. Si al número 6 lo damos vuelta, se convierte en un 9. La situación puede ser 6, pero si la damos vuelta, se convierte en un 9. Esa era la idea de la cruz detrás del árbol. Descubramos todo lo positivo que necesitamos sumar, a pesar de que ese árbol en esa circunstancia está obstruyendo, o sea, todo eso positivo que hay. ¿Por qué? Por el paradigma que vivimos, por nuestras herencias, por nuestra realidad, por nuestras circunstancias. Y este era el escudo que habíamos armado del programa, donde se mantenía la cruz, el árbol, la corona de laureles que viene desde los griegos, que era con lo que se coronaba en las Olimpiadas a los ganadores, el sol que ilumina el poder, que representa el poder. Y esa era la idea del programa de recolonización. Como verá, todo tiene un porqué, y en la carpeta que le había dado está la explicación de todas las partes del programa. Por eso, los movimientos de personas tienen una dirección muy definida. Las personas migran desde las pequeñas comunidades y áreas rurales hacia los centros más poblados, que son las ciudades, de los países pobres o violentos a los países ricos. Ese es el sentido que tiene la migración. Estas migraciones provocan que el 80% de la población vive en el 20% de territorio. ¿Por qué? Porque la gente está concentrada en las ciudades. Tenemos ciudades que hace 20 o 30 años eran ciudades y hoy son megalópolis. Lo puede ver en lo que es la Ciudad de México cuando va. Entonces, demasiada gente apilada, lo único que genera es una alta concentración.
y esa alta concentración genera dependencia. Vivimos en una cultura plenamente urbana, sin contacto con el mundo que nos rodea. La gente no sabe ni siquiera quién es el que vive al lado, qué hace, a qué se dedica. Esa vida que nosotros teníamos en las ciudades cuando eran más chicas, que nos conocíamos todos, que podíamos saber qué era lo que hacía uno y otro, tenía sus dificultades por los chismes, eso no se lo voy a negar. Era completamente distinta a la que se vive hoy en las ciudades. En Tijuana, y esto lo hablé con Iván Marx, porque él promueve la libertad. No existe libertad cuando hay dependencia, si tenemos una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología, más dependiente de la información, más dependiente, ¿producto de qué? De la concentración. Vivimos en un ambiente altamente concentrado y altamente enfermo. Yo había hecho una comparación en la carpeta que le había presentado con este tema de migración. Hice la semejanza con un lago al que permanentemente se le van agregando peces. Los peces que están se aumentan, se crían, se reproducen, más siguen llegando. Entonces, ¿cuáles son ese proceso? Bueno, llegó un momento en el cual el cardumen era tan grande que ya los recursos del lago no daban para alimentarlos a todos. Hubo que empezar a alimentarlos. Y eso responde a una necesidad. Ustedes lo ven en México tanto como lo vemos nosotros en Argentina, y cuando vine acá a Estados Unidos también. Mucha gente que vive de la limosna o del asistencialismo y tienen una vida existencial, o sea, su día es el hoy, el mañana no existe una proyección, porque si yo soy pobre, vivo en este barrio, en Argentina hay 4.100 villas de emergencia y altamente populosa. El 50% de la población está debajo del índice de la pobreza, y en México no diferencia mucho. Uno cruza la frontera y ve una realidad completamente distinta. Y Argentina y Estados Unidos, con el populismo, va a hacer que los que tienen mucho tengan demasiado y los que no tienen terminen sin nada. A eso es lo que va, y cada vez haya más personas excluidas. Por eso necesitamos generar un cambio de mentalidad, una corriente distinta, una sinergia distinta. ¿Para qué? Para poder dominar. Un sabio le dijo a su discípulo hace mucho tiempo: nunca entres en la corriente, porque si es fuerte te va a arrastrar y terminarás pereciendo. Nunca vayas en contra, porque tus fuerzas son limitadas y perecerás mucho más rápido. Busca quien te ayude y empieza a dominar la corriente, a frenarla de a poquito para que puedas llegar al lago y poder descansar, llegar al océano y pueda llegar con menos velocidad, porque la velocidad a la que vamos se está arrastrando mucho, se está llevando muchas conciencias. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología, principalmente en la medicina? Y cada vez hay más enfermos, cada vez hay más marginados, cada vez hay mentes más pobres, porque las mentes pobres hacen a la gente pobre. Es más, hay gente que es tan pobre mentalmente que lo único que tiene es dinero. Entonces necesitamos revertir eso. La educación es desastrosa. ¿Por qué? Porque se van en cosas sin sentido, cuando realmente los valores y los principios atemporales deberían ser como lo fueron en la educación hace 40 o 50 años atrás. Eso es lo que necesitamos revertir. Por eso las naciones crearon los problemas políticos que hay hoy, con la alta concentración, con la violencia. Pero las migraciones, cambiando el sentido de la migración, puede resolver no solamente los problemas políticos, sino los problemas de la sociedad.
La gente necesita tener propósito, necesita tener esperanza. La palabra esperanza deriva de dos palabras: esperar y confianza. Eso es esperanza, esperar y confiar. ¿Quién puede esperar si la realidad que vive no es la mejor? ¿Y quién puede tener confianza si siempre es más de lo mismo? Sale uno, entra el otro y todo sigue igual. Es bueno que nos replanteemos esto, porque la migración es la permanente exigencia de la vida de todo ser viviente. Desde que nacemos, que es la primera migración, hasta la muerte, que es la última, todos estamos obligados a migrar. Por eso no hay que reprimirla, hay que alentarla. ¿Qué es lo que hace usted cuando le dice a una persona, o cuando en sus conferencias habla, o en sus videos habla? No estés con personas tóxicas, migra, cambia, vete. ¿No te gusta el trabajo que está? Migra, vete. Entonces, tenemos que dejar de demonizar a la migración y estimularla, porque es lo que nos permite salir del estancamiento en el que estaba. Cuando no queremos salir voluntariamente, la vida nos empuja. Por eso dice que todos estamos obligados a migrar. Porque la vida nos empuja, nos hace dar un paso en cualquier dirección, porque la dirección de ese paso que damos no es importante. Lo importante es que nos saca del estado en el que estamos. Muchas veces necesitamos dar un paso para atrás para impulsarnos y dar un salto más grande. Establecer el concepto de migración es muy importante. Y aquí va la propuesta de cómo llevar adelante todo esto. Es a través de la Fundación César Lozano, cuya visión y misión es la que usted tiene que poner, que es la misma visión que tuvo y la misma misión que tuvo desde el primer día que empezó a hacer lo que está haciendo. Y que fue su visión y misión, en realidad no fue su visión y su misión, sino fue la visión y la misión de Dios, de la cual usted se hizo cargo de llevar adelante. ¿Por qué le hablo de una Fundación César Lozano? Porque las fundaciones tienen la ventaja de poder recibir aportes gubernamentales y aportes de personas o de empresas, personas individuales o de empresas. La fundación, aparte de eso, ayuda, los aportes que se hacen a las fundaciones se pueden devengar de impuestos, se pueden deducir de impuestos, entonces es mucho más fácil conseguir, porque necesita una estructura estable para llevar la fundación. De hecho, usted lo sabe porque es el costo que usted tiene de su staff. Entonces, tener un staff para poder llevar adelante todo lo que usted hace tiene un costo muy alto, muy elevado. Y realmente a través de la fundación se puede obtener aportes gubernamentales o aportes privados para poder llevarlo adelante, inclusive de otras fundaciones. Hay muchas empresas, o sea, todas las grandes empresas en todos los países tienen sus fundaciones. ¿Por qué? Porque es la forma con la que pueden licuar tantas ganancias que tienen. Entonces a veces esas fundaciones apoyan a otras fundaciones para poder llevar a... para poder justificar las inversiones que hacen. Perdonen por ahí si no tengo la fluidez que requiere este video, pero bueno, ahí vamos. Entonces, volviendo al tema de las fundaciones, ese sería el marco jurídico que le permitiría a usted llevar adelante esto. ¿Para qué?
Le decía anteriormente, la diferencia entre la política y la acción política. La política es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados. Esta actividad se lleva a cabo por los políticos que son representantes elegidos por el pueblo a través del voto. Pero la acción política se refiere al conjunto de actividades que buscan influir en las decisiones políticas. Esta actividad es llevada a cabo por las personas individuales o colectivas bajo la figura de asociaciones con o sin fines de lucro, las ONG. Entonces, esa siempre fue la idea que yo tuve, llevar adelante la asociación para poner en marcha el programa de recolonización. Pero tenía razón Jesús hace 2000 años cuando dijo: nadie es profeta en su tierra y mucho menos en su familia. Tampoco tenía el desarrollo ni tampoco los conocimientos. De hecho, yo soy técnico electromecánico, no tengo ningún título universitario, y ya a los 59 años no creo que vaya a aspirar a tenerlo, porque tampoco me interesa tener un título universitario. Soy lo que soy, me siento seguro con lo que soy, pero sí, para llevar adelante una asociación o una fundación se necesita esos títulos nobiliarios como los que usted tiene, además de una trayectoria como la que usted tiene, y una organización que ya tiene, para garantizar el éxito. Por eso es que se lo planteo, y todo lo que yo pueda ayudar para el éxito de esa asociación, créame, doctor, encantado de la vida, porque realmente es lo que yo pueda ayudar desde mi experiencia y de lo que la vida me ha enseñado y de lo que he podido llegar a discernir a lo largo de estos 25 años que empecé, porque con la idea del programa de recolonización empecé en mayo en el año 2000, ya hace 25 años. Entonces, lo que yo pueda ir volcando de lo que fui aprendiendo, de lo que fui conociendo a lo largo de estos 25 años, con todo gusto. Cuente conmigo. Por eso es que le planteo la idea del programa. Anteriormente le había el orden natural, siempre de arriba hacia abajo. En primer lugar está Dios, Alá, Yahvé, universo, vida, llámelo como se le dé la gana. En segundo lugar está el ser humano, hombre o mujer semejante a Dios, hijo de Dios. Por eso todos somos príncipes o princesas, porque somos hijos del Rey del universo. Así dijo Facundo Cabral, y tenía razón. Esa es nuestra majestad, esa es nuestra esencia, eso es lo que somos. En tercer lugar está la sociedad, hombres o mujeres viviendo en comunidad. Y en la cuarta, los desprendimientos o las acciones de esos hombres y mujeres viviendo en comunidad. La política, la cultura, la economía, el arte, las religiones, todas, la educación, etcétera, etcétera. Por eso, cuando uno quiere empezar de abajo hacia arriba, todas las cosas que uno empieza podrán llegar más arriba depende del impulso inicial, pero todas terminan cayendo por su propio peso. Por eso necesitamos empezar desde arriba. Vamos desde arriba. Dios, ¿qué es? Dios es sabiduría. Y el amor a esa sabiduría es el significado de las dos palabras griegas, filos y amor, que significan amor a la sabiduría. Establecer la filosofía basada en esos principios. Esa es la idea del programa. Esa es la idea de motivar desde los valores y desde los principios, para que, simple y sencillamente, para que la gente tome la decisión correcta en el momento correcto, porque esa semilla que hoy sembramos vuelve a nosotros multiplicada. Si la decisión que tomamos en el aquí y ahora es correcta, volverá a su debido tiempo,
bendiciones. Sí, por la realidad, por nuestro interior, por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por nuestras herencias, por coraje, por frustración, por resentimiento, tomamos la decisión incorrecta. Lo que cosecharemos a su debido tiempo serán problemas. La mente es binaria, como todo en nuestro universo. Frío, calor, día, noche, bueno, malo, alto, bajo, gordo, flaco. Todo es binario. Por eso Albert Einstein decía lo que dije, la frase que mencioné anteriormente: no existe lo bueno o lo malo, porque ambos son extremos de una misma vara. Se trata de equilibrio. La felicidad no está en tener, la felicidad está en ser. Ahí vivimos bajo un paradigma, yo también me olvidé de agregarlo en el PowerPoint. El paradigma en el cual vivimos es tener, poder, ser. Yo tengo que tener, porque si yo tengo, esto me da poder, y entonces yo soy. Por eso mucha gente renta una casa, pero tiene el auto del año, porque si tiene el carro del año, es fregón. Si anda en bicicleta, no, ese es un pinche que no sirve para nada, pero necesita tener. Entonces se meten en problemas que después se generan más problemas en lugar de soluciones. Ahora bien, el paradigma real es ser, poder, tener. ¿Quién soy? Es lo que me da poder. Un hijo de Dios. Y por consiguiente, un príncipe o una princesa. Eso es lo que me da poder. Yo voy a ser un príncipe como Víctor Frank en el medio de un campo de concentración. Un príncipe, independientemente que viva en un basural. Mi esencia, nadie me la puede tocar. Por eso Jesús dijo: no acumulen donde la polilla carcome o el ladrón roba. Acumulen tesoros en el cielo, en tu esencia, en tu ser. Este pedazo de carne algún día se va a ir, pero mi espíritu, mi esencia, es eterna. Entonces no tengo que vivir como dice el libro El mejor vendedor del mundo. No vivas como una cebolla. Vive como el más frondoso de los árboles. Echa raíces. Las raíces son nuestros ancestros y los frutos son nuestros hijos. Nosotros dependemos de nuestras raíces. Por eso es tan importante que logremos la paz con nuestros ancestros. Algo muy importante de lo que hablaba de codificación Fernando Sánchez, de lo que es la biodecodificación, o de lo que es la sanación intergeneracional, o el método de Bert Hellinger, que es las constelaciones familiares. ¿Para qué? Para que nosotros mismos forcemos a que esas raíces se críen, que nosotros entremos en paz con todas las raíces que provienen de nuestra madre o de nuestro padre, con esas 14 millones de generaciones que nos precedieron, porque el día que nosotros sanamos nuestras raíces, vamos a tener fuerza para poder desarrollar unos buenos frutos. Y cuando nuestras raíces nos dan fuerza y nos dan poder, nosotros tenemos frutos. Ese es el proceso de sanación que se genera a través de constelaciones familiares, del cual se lo recomiendo. Por eso, ahora quiero hacerle dos preguntas. Por eso, doctor, ahora quiero hacerle dos preguntas. La primera pregunta: ¿cómo se ve dentro de 10 años con 73 vividos, teniendo el training que lleva hoy? ¿Se ve haciendo lo mismo que hace hoy, escribiendo libros,
teniendo conferencias, yendo, viniendo. Y la segunda pregunta es ¿cuál sería su legado para las próximas generaciones? ¿Solamente le va a dejar sus libros o dejarle una institución en marcha para que la puedan seguir sus hijos o las generaciones que sigan? Ese es el planteo que le hago. Ahí la tiene las dos preguntas. Pregúntese a usted mismo. La respuesta es tan personal y profunda que no necesita compartirla con nadie. Hable con usted mismo, pregúntese y dese la respuesta. Y para terminar, quiero terminar con Facundo Cabral y esta frase que dice: tienes un cerebro como Einstein, tienes un corazón como Jesús, tienes dos madres como la Madre Teresa, tienes una voluntad como Moisés, tienes un alma como Gandhi, tienes un espíritu como Buda. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Mi estimado y querido doctor César, que Dios lo bendiga, le conceda paz, le conceda tranquilidad, le conceda luz para poder seguir haciendo lo que está haciendo. Y desde Parker, Arizona, este discípulo, este viejo discípulo, no porque hace mucho que esté con usted, sino porque ya estoy viejo, por eso son las canas, este viejo discípulo suyo, quiere dejarle un gran abrazo y los deseos de que Dios derrame sobre usted, sobre su extraordinario staff, sobre su familia, sobre sus amigos y sobre todas las personas a las que usted ha llegado a tocar el corazón, que los colme de bendiciones, que los proteja, que los cuide. Y si al menos le pareció una locura el video que le hice, perdone porque se me fue largo, pero sí necesitaba expresar todo lo que fue. Es más, quise cambiar de pantalla y apreté mal y paré el video, por eso van dos videos. Al menos sepa disculpar estos errores de principiante y espero que realmente cada día pueda seguir creciendo esto que es lo que necesita el mundo. Por eso hablamos de Global Balance. El mundo lo necesita. Y como Dios es grande, es el rey del universo, no le vaya con una propuesta chiquitita. Váyale con una propuesta grande. Y creo que ya tiene como para empezar. Ya tiene un staff de gente extraordinaria, de gente leal, íntegra, disciplinada, que busca la excelencia y que es muy responsable. Tiene un gran staff de líderes. Bendito sea Dios que le concedió semejante fortuna. Cuídelos y trabajen pensando en el futuro, para que cuando ese futuro sea presente hayan subido cada vez más. Y el día que usted se vaya, porque nadie queda para semilla, ninguno quedamos para semilla, cuando usted se vaya, las generaciones siguientes sigan el trabajo que usted empezó. Un gran abrazo a la distancia y cuídese mucho.